yo quisiera que en este 10º aniversario que estamos iniciando hoy del Museo 26 de Julio, agradecer, aparte de la presencia de su director, de larga data ya, nuestro maestro Porfirio Méndez, que también es el director de la institución más antigua que tiene Moca, creada el 27 de febrero de 1873. No hay una institución que se le pueda poner al lado. La que está más cerca es 2 años después, que la Logia Perseverancia. Pero la banda municipal de música es del 27 de febrero de 1873. ¿Sí, maestro? Entonces, agradecemos la presencia junto al maestro de su asistente y también guía, que es Celiné Maldonado Meléndez. Gracias, Celiné, por estar aquí. Fíjense, yo voy allá a ese museo y lo que más me llama la atención es la capacidad de 2 muchachas jóvenes y la destreza que tienen en el manejo del guión del museo. Ustedes saben que manejar el guión de un museo no es fácil, porque los guiones no son estáticos, son dinámicos y van creciendo, ¿verdad?, a medida que pasa el tiempo, y ellas realmente lo hacen con mucha precisión. Y está con nosotros la otra guía del Museo 26 de Julio, que es la licenciada María Reyes López. Gracias, María, por estar con nosotros en este día tan especial. Todos los que estamos aquí somos muy especiales. Damas y caballeros, como este es un acto formal que inicia un 10º aniversario de un museo que tiene que ver con una gesta nacional, una gesta patriótica, es lo normal que lo iniciemos con el canto sagrado de la patria, que se escucha de pie, e inmediatamente después sentado. Los signos municipales no se escuchan necesariamente de pie, es sentado. Lo único que se escucha de pie es el canto sagrado de la patria, el himno nacional. Entonces nos sentamos para el himno municipal, letra y música, porque algunos tienen problemas cuando yo digo eso, letra y música del doctor Juan Santos. Nos ponemos de pie para el canto sagrado de la patria. Alcemos nuestro canto con vida y nación, y de fondo a la paz nos tendremos nuestro himno glorioso venció. Salve el pueblo que temido y fuerte a la guerra morir se lanzó, cuando el bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Encontrarnos en este merece, si es esclavo incorrente y se crece, en su pecho la llama no crece, que tiempo el heroísmo vivir, así que ella la indómita y brava, siempre fija la frente alzará, que su fuerte mil veces esclava, otras tantas felices habrá. Nos sentamos para el himno municipal, letra y música del doctor Juan Santos. Hermosa de estallar, lates fuerte y ardiente cual sol, bañada de palmeras gloriosas, altiva vives en la nación. Los hijos son un signo inmortal, héroes viejos labrados con pasión. Promesa de eterna lucha, dignidad, libertad y honor. Moca, cuna de héroes, Moca, tierra de luz, Moca,
igual. En la historia dejaste un bastión, tu nombre imparable resuena con fuego en mi corazón. Redimes al virtuoso de alma pura, de la mano opresora del traidor. Cultivas en tu tierra digna el sueño de nuestra nación. Coca-Cola de héroes, Coca, tierra de luz, Coca, eres la madre, eres el sueño, gloria y virtud. Coca, cuna de héroes, Coca, tierra de luz, Coca, eres la madre, eres el sueño, gloria y Hemos disfrutado del canto sagrado de la patria y del himno municipal, letra y música del doctor Juan Santos. Los mocanos queremos mucho a los santiagueros, y más si ese santiaguero lleva el nombre de Edwin Espinal Hernández. Edwin, bienvenido a Moca. Vamos a darle un fuerte aplauso a Edwin. Gracias por compartir esta noche especial. Contigo es que estamos abriendo el 10º aniversario del Museo 26 de Julio en esta noche. Son 3 días, es un triduo de celebraciones en Moca. Ya el presidente, el director, en las palabras formales de apertura, va a decir unos detalles significativos. Pero antes, los mocanos, a ese caballero que ustedes no saben las cosas que dejó Edwin para estar aquí hoy, ¿verdad? Viene de Santo Domingo, 20,000 cosas, o sea, es una proeza lo que hizo. Entonces los mocanos somos agradecidos. Y el papá de ese que escribió el himno, la letra y música del himno, está aquí y te quiere dedicar 2 canciones de Santiago, típicas de Santiago. ¿Tú lo aceptas? 2 canciones, ¿verdad? Entonces, vamos a recibir con cariño a un hombre que ni es viejo, ni es santo, pero todo el mundo de Moca le dice viejo santo. Con el cariño de ustedes vamos a recibirlo. Y va a interpretar Santiago y Que Dios bendiga al Cibao. ¿Tú has oído Que Dios bendiga al Cibao? Vamos a escucharlo en la versión de Viejo Santo. En medio de la fértil campiña cibaeña, bañada por las aguas del yaque dormilón, con sus calles tendidas al sol siempre risueño, gorjea sus canciones la ciudad corazón. Santiago, te circundan las aguas del yaque como un cinturón. Santiago, tú estás siempre latiendo, latiendo como un corazón. Tus barrios son tan pintorescos que nada puede igualar tu vida, tus pasiones y tus 1000 maneras de reír o llorar. Santiago, te circundan las aguas del yaque como un cinturón. Santiago,
latiendo, latiendo como un corazón. Tus barrios son tan pintorescos que nada puede igualar. Tu vida, tus pasiones y tus mil maneras de reír o llorar. Bueno, esa es una canción que la escribió Juan Lócuar. Y esta también es de Juan Lócuar, porque él siempre le gustaba. Él estuvo en Moca, ustedes saben que él trabajó en Renta Antena aquí. Y aprovechó y cantó una canción a Moca, le cantó a Santiago o a Puerto Plata. Pero él también, como le cantó a Moca, le cantó a Puerto Plata, le cantó a Santiago. Entonces él quiso hacer una guajira que envolvía al Cibao entero. Entonces yo le voy a cantar esa guajira cibaeña de Juan Lócuar, que Dios bendiga al Cibao. Fértil región de La Palma, del café y del cacao, que Dios bendiga mil veces a esta tierra del Cibao. En la tierra del Cibao, la más fértil del país, en ella se da el maíz y también se da el cacao, la piña como melao, se dan en esta región, abunda mucho el limón, el café y el aguacate, y plátanos y tomates se dan aquí por montón. Fértil región de La Palma, del café y del cacao, que Dios bendiga mil veces a esta tierra del Cibao. El mango es todo dulzura y no hay nada, según veo, que se iguale a ese guineo que nos regaló Natura. Habrá algo por ventura que se pueda comparar con esa fruta sin par, que Guanábana se llama. Por eso es que el mundo exclama: qué región tan sin igual. Fértil región de La Palma, del café y del cacao, que Dios bendiga mil veces a esta tierra del Cibao. Hay muchísimos cajuiles, guayabas hay por montones, níspero, cocos, melones se encuentran aquí por miles. Doquiera se ven pajuiles con sus colas de color, donde quiera hay una flor de color a perfumada. Aquí abunda la granada, de región tan sin igual. Fértil región de La Palma, del café y del cacao, que Dios bendiga mil veces a esta tierra del Cibao. La yuca hay que mencionar, porque todo el mundo sabe que sin la yuca el casabe no se puede elaborar. Hay doquiera una rosal
por la cercanía de Mao, donde abunda el guaraguao, que abundan tanto las reses, que Dios bendiga mil veces a esta tierra del Cibao, fértil región de La Palma, del café y del cacao. Que Dios bendiga mil veces a esta tierra del Cibao. En esta fiesta del apóstol Santiago, le hemos dedicado estas dos canciones emblemáticas de los santiagueros a un santiaguero de verdad que es Edwin Espinal Hernández. Para las palabras formales de acogida a cada uno de ustedes, vamos a llamar al hombre que ha organizado este triduo de celebración del 10º aniversario del Museo 26 de Julio. Con el cariño de ustedes recibimos al maestro Porfirio Méndez. Estoy muy emocionado. Hoy es un día especial porque estamos aquí por un propósito y es el 126 aniversario del ajusticiamiento de Lilis y también dar gracias a Dios por esos héroes que marcaron la diferencia del siglo XIX y además también el 10º aniversario de una institución que ha marcado también un antes y después en la historia mocana, en la historia del país, porque nuestro museo es histórico, educativo, cultural y turístico. Buenas noches a Edwin Espinal, el que nos va a disertar hoy, nos va a instruir sobre ese acontecimiento importante, historiador, abogado, especialista, lo tenemos aquí esta noche. Buenas noches al doctor José Rafael Vargas. Quiero que sepan que el doctor Rafael Vargas fue el ideólogo de ese museo para que hoy día esté ahí operando cada día, sirviéndole al público, a los estudiantes. El doctor Rafael Vargas fue el ideólogo de ese museo, que quiero que lo sepan. También Carlos Salcedo, también Luis Quesada fue uno de los también propulsores. Además, también la familia de Lara, que tuvo la valentía y el desprendimiento para que ese museo pudiera ser una realidad. Y también en ese entonces el ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez. Buenas noches también a la encargada de la Dirección Provincial de Cultura de Yanira Ovalle. Buenas noches al licenciado Diloneo Valles, también es gobernador de la provincia de Espaillat. Hanle, quien nos representa la sala capitular, el Consejo de Regidores, el regidor Hanle Pérez. Buenas noches a la presidenta de la Fundación, María Elena de Lara Betances, que fue y quiero que le brinden un aplauso especial a María Elena de Lara de Antuña, que hoy no se encuentra aquí, pero yo quiero que le den un fuerte aplauso y que ella lo oiga allá en Santo Domingo. Ese museo es el alma de esa persona. Yo no he visto, cada vez que ella llega a ese museo, recuerda todas esas añoranzas y todas esas cosas de su niñez. Llama, yo creo que es la persona que yo he conocido más educada en la vida que yo he visto y con una decencia. Todo el honor y toda la gloria para ella. Tengo que saludar a su esposo Américo también, el de Elenita, como le decimos, presidenta de la Fundación Jacobo de Lara. El licenciado Orlando López, presidente de la Fundación de Escritores Mocanos. Julio Jaime Julia, Mariano García, director del Museo Rural, que carga una comisión que nos visitan a Moca, que yo quiero un fuerte aplauso para ellos también. Tenemos aquí al profesor Félix Tejada, un profesor de larga data, una manifestación del arte y la cultura, patrimonio cultural de nuestra mocanidad. Tenemos aquí una persona muy especial, el doctor Jochi Pérez, que vino desde La Vega, lo invité y está aquí hoy, esta noche. Quiero también reconocer su esfuerzo. Es un músico también. Saludos para usted,
La profesora de la Unión de Juntas de Vecinos, Milagros Candelieri, y Radamés también están con nosotros. Bienvenidos sean, bienvenidos a todos los amigos, profesores que están con nosotros. Quiero decirles que nosotros nos sentimos altamente orgullosos de tenerlos acá. El Museo 26 de Julio ha preparado una serie de actividades de esta noche que es muy especial para todos. Mañana que empezamos una tanda de actividades que con todo el amor y todo el corazón, con izamiento de la bandera, vamos a tener el Te Deum y luego vamos a ir al 26 de julio, como decía don Luis. Tenemos un acto especial para todos ustedes. Y se le olvidó a don Luis que en la noche vamos a tener el típico del ejército para el disfrute y el deleite de todos ustedes. Además, vamos a culminar con un festival de batón ballet en la calle 26 de julio, en la 3D. Ahí vamos a tener un festival de batón ballet. Así es que esta noche es una noche muy especial y yo quiero darle cordialmente la bienvenida a todos ustedes y que disfruten de esta enseñanza que Edwin Espinal nos trae esta noche. Así que muchas gracias por venir. Pido las palabras formales de apertura del maestro Porfirio Méndez, director del Museo 26 de Julio. Yo no voy a leer la semblanza de Edwin, pero si ustedes quieren un abogado notario, un jurista de calidad, se llama Edwin Espinal Hernández. Si ustedes quieren un maestro de la genealogía, un hombre que ha dedicado su vida a la genealogía, Edwin Espinal Hernández. Si ustedes quieren un historiador social de Santiago, que debiera ser el historiador local de los santiagueros, que no han creado todavía, Moca se le adelantó a Santiago en eso, en crear la figura jurídica del historiador local. El primer historiador local debiera ser Edwin Espinal Hernández. Si ustedes quieren un maestro en resolución de conflictos, en propiedad intelectual, etcétera, Edwin Espinal Hernández, y por algo la Pontificia Universidad Católica ha puesto bajo su responsabilidad la dirección de la Escuela de Derecho de esa universidad. Son miles de cosas, pero lo que queremos es escuchar lo que Edwin nos va a decir sobre el ajusticiamiento de Ulises Heró Lilis. Con el cariño de ustedes recibimos a Edwin Espinal Hernández. Hay que decir que a esta misma hora, hace 126 años, el presidente Ulises Heró de seguro se acicalaba para asistir al club recreativo en esta ciudad, donde el gobernador de la provincia, Espaillat, don Bautista Guarín González, le dedicaba un baile en ocasión de su visita. Este fue uno de los lugares en los que los conjurados que habían planificado su muerte descartaron por su peligrosidad y la cantidad de personas inocentes que se encontrarían en medio de una segura balacera que seguiría a unos primeros disparos. Para entonces, y desde hacía tiempo, Lilis estaba políticamente aniquilado. El magnicidio, cuyo aniversario se conmemora mañana, fue el fin de un proceso de disgusto y oposición en contra de su política económica. Ya en 1898, su gobierno estaba atrapado en una red de acreedores nacionales y extranjeros de la cual era imposible salir. Por un lado, la Santo Domingo Improvement Company le cobraba diferentes obligaciones provenientes de muchos acuerdos anteriores que ascendían a más de 15 millones de pesos de la época. Por otro lado, estaban las exigencias de varias juntas de crédito que habían continuado haciendo negocio con la administración liliciana. Por otro, estaban decenas de comerciantes con los que Lilis se había asociado desde el principio de su gestión, a quienes él enriqueció con el negocio de los préstamos porque les resultaba más fácil negociar con ellos individualmente que con las juntas de crédito. También estaban los empleados del gobierno, a quienes se les debían normalmente varios meses de sueldo y exigían sus pagos en metálico. En 1898, Lilis pudo conseguir un nuevo préstamo en Europa por 600,000 pesos, los cuales destinó a pagar las acreencias que tenía con varios comerciantes e industriales, pero benefició de manera preponderante a los establecidos en Santo Domingo y San Pedro de Macorís, dejando al comercio cibaeño sin un centavo. Y es que con el desarrollo de la industria azucarera, la masa de dinero que se manejaba en el sur era varias veces mayor que la que podía producir el tabaco en el Cibao, golpeado por su bajo precio y la pérdida de mercados. El hecho de que la industria azucarera estuviese ligada al mercado neoyorquino, que era de donde venían los dólares del improvement, también obligaba a Heró a mantener a estos grupos mejor servidos a la hora de distribuir los pagos de sus deudas. El disgusto por esta medida se hizo notorio de inmediato.
En vano, Lilis intentó poner en práctica un nuevo mecanismo financiero para conseguir más dinero en el Cibao y pagar viejas deudas con esta región. La falta de liquidez del comercio cibaeño, debida al continuo drenaje de dinero que le hacía el gobierno con los frecuentes préstamos, terminó disgustando de una vez por todas a los pobladores de la región. El 20 de julio de 1899, agobiado por las presiones y protestas de los pueblos del Cibao, Heró decidió realizar una gira por las ciudades más importantes de la región para exponer a los comerciantes, a la población en general, que el gobierno estaba en la mejor disposición de escuchar sus quejas e incluso incinerar las papeletas de la última emisión monetaria. El viaje lo hizo por barco hacia Puerto Plata y desde allí por tren a caballo vendría a Santiago, Moca, La Vega, San Francisco de Macorís y Sánchez. Mientras navegaba en el vapor Independencia por la costa este del país, cambió de planes y desembarcó en Sánchez el 24 de julio. Despachó su Estado Mayor hacia Puerto Plata, donde la encontraría al final del viaje. En la plaza de Sánchez realizó un acto público e incineró un montón de papeletas. Allí recibió un mensaje donde se le pedía que se cuidara de Mon, el hijo de Memé Cáceres. De Sánchez se dirigió a La Vega en ferrocarril el mismo día 24 y allí celebró una reunión con comerciantes de la localidad de Sánchez y San Francisco de Macorís el día 25, firmando 2 contratos para obtener préstamos de 100,000 pesos cada uno, con los cuales reemplazaría las papeletas que serían incineradas en público. De La Vega se dirigió a Moca a caballo, pasando por el pie del Santo Cerro, donde se detuvo en casa de un compadre apellido Coste a darle el pésame por la muerte de un pariente. En Moca lo recibe el gobernador González y su ayudante, el entonces capitán Demetrio Rodríguez, y se hospeda en la casa de Carlos María de Rojas, quien fuera primer gobernador de la provincia y entonces delegado especial del gobierno, situada esa vivienda en la esquina de las calles Rosario y entonces 30 de marzo, hoy Antonio de la Maza, frente a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. El 26 de julio, en la mañana, se reunió en la casa de Rojas con los comerciantes Jacobo de Lara, los representantes de Lara Hermanos, Manuel Cabrera, Fenelón Michel, Otilio Guzmán, Manuel de Jesús Pichardo y José Brache Cueto, y le solicitó un préstamo de 100,000 pesos con su garantía personal para canjear las papeletas de su última emisión. Estos comerciantes observaron el proyecto de contrato, alegando que no podían reunir la suma solicitada en el perentorio plazo de 2 días, de 2 horas, que Lilis les había propuesto, y solicitaron un plazo de 2 días para entregarla al administrador de Hacienda en la provincia, Jacobo de Lara Rojas, sobrino del delegado especial del gobierno, Carlos de Rojas. La casa de Rojas fue otro de los lugares escogidos para materializar el atentado, cuyo fracaso cubriría Horacio Vázquez en la propiedad de su primo hermano Ramón Cáceres en Estancia Nueva. Hay que advertir que José Brache, a quien se considera autor intelectual del magnicidio y presente en aquella reunión en casa de Carlos de Rojas, era esposo de María Francisca Vázquez Lizardo. Este dato revelador, desconocido o acaso poco manejado, reafirma la lectura que en clave genealógica debe hacerse de esta conjura, pues a partir de él se deduce que Brache involucró en ella a sus sobrinos políticos, Horacio Vázquez y Ramón Cáceres, hijos respectivamente de sus concuñados, Basilio Vázquez Lizardo y Remigia Vázquez Lizardo de Cáceres. La modificación del contrato en la tarde del 26 de julio impuso que Lilis fuera al comercio de Jacobo de Lara, en la esquina de las calles Colón y Libertad, actual 26 de julio, donde le acompañarían Carlos María de Rojas, Carlos Guzmán y Francisco Enríquez. Estando en una de las puertas del comercio, un niño logra llegar a Heró y le entrega un mensaje de su amante y confidente mocana, Evangelista López, la Cigua, en la que le advierte de la conspiración y le pide que salga del pueblo lo antes posible. El dictador no lo lee, lo guarda pensando que se trata de un requerimiento de dinero y le envía con el niño unas papeletas. Es la hora decisiva, 3 de la tarde. Lilis conversa de pie con Jacobo de Lara, él de espaldas al comercio y de Lara de frente. Escondidos estaban Jacobito de Lara Cabrera, hijo de Jacobo, y Bon Cáceres. Cruzaron la sala y por el pasillo del mostrador llegaron a la puerta que daba al almacén. Jacobito salió, apuntó
y le disparó a la cabeza con un fusil de un tiro que llevaba. En la versión recogida por Adriano Miguel Tejada, la bala le rozó la nuca y la oreja derecha y con el impacto cayó de bruces entre las patas de sus monturas. En eso, Mon Cáceres cruzó el mostrador y salió a la acera. Lili se incorporó e intentó tomar su revólver con la mano derecha, pero no pudo pasarlo a la izquierda, que era su mano hábil para disparar. Mon le descargó su revólver mientras Lili movía su sombrero queriendo robarle el blanco. Una de las balas atravesó el pulmón y la última le entró por la boca sin romperle un diente. Cae de espaldas, apoyado sobre una mata de guasuma, testigo silente de aquel giro de la historia. Unos aducen que el conjurado José Brache, al ver el cuerpo agonizante de Lilis, le vació su revólver sobre el pecho. Otros que le dio un tiro de gracia, acaso en la cabeza. Brache heriría mortalmente después, según una versión, para que no delatara a los conjurados, al pordiosero Eduardo Ignacio, quien se encontraba por coincidencia en el lugar esperando un gesto de caridad. Esa versión se contradice con hechos del magnicidio constatados de manera fehaciente. Lili terminó o con 9 balazos, de acuerdo con una crónica del periódico El Noticiero de Puerto Plata, 6 en el pecho, 1 en el occipital y 2 en la espalda, o con 7 balazos, 5 en el pecho, 1 sobre la cadera y 1 en la nuca, según el doctor Buenaventura Báez La Bastida, uno de los médicos que en Santiago hicieron la autopsia de su cadáver. De los 6 tiros del revólver de Mon Cáceres, 4 dieron en el blanco, y el disparo de Jacobito también lo hirió, por lo que de José Brache haberle descargado su arma no se hubiesen contado 7 o 9 disparos, sino más orificios de bala. Se plantea que él se acercó al cadáver del presidente Heró realmente para confirmar que estaba muerto, quitándole unas charreteras que llevaba sobre sus hombros. Se aduce que un hombre de valor, como José Brache demostró ser, no se ensañaría contra el enemigo caído, menos con su cadáver, ni tampoco contra un anciano. La herida mortal a Ignacio se la produciría un disparo de Lilis en su intento por manipular el arma, o de Cáceres en el calor de la refriega. El planteamiento de que José Brache silenciara a Ignacio para evitar una posible delación es sin duda peregrino, si se considera que al momento del atentado en el comercio de Jacobo de Lara, este y Heró se hallaban acompañados, como ya dije, de Carlos María de Rojas, Carlos Guzmán y Francisco Enríquez, quienes igualmente pudieron haberle informado sobre la identidad de los atacantes y los complotados. La versión de los 4 disparos de Mon y 1 de Jacobito es la versión recogida por Emilio Rodríguez de Morici. Pero Pedro Troncoso Sánchez dice que de Lara no dio en el objetivo, y Adriano Miguel Tejada, como señalé, sostenía que la bala de Jacobito le rozó la nuca y la oreja derecha. La versión de Rodríguez de Morici parece indudablemente cierta, o sea, esto es los 4 disparos de Mon y el tiro de Jacobito, pues en el examen al cráneo de Lilis, realizado en 1980 en la Catedral de Santiago, con motivo de su inhumación en otro lugar de ese templo, se determinó que tenía fragmentos metálicos alojados en la bóveda del cráneo sin orificio de salida correspondiente a un proyectil que por su dirección atravesó la base del cráneo. Esa perforación craneana, a la altura del hueso occipital, fue igualmente observada en el experticio practicado a sus restos en el año 2010 por los antropólogos del Museo del Hombre Dominicano, Clenis Tavares, Renato Rímoli y Víctor Ávila. De otro lado, Troncoso Sánchez atribuye a 2 disparos, no 1, la muerte de Ignacio, los que según su versión fueron disparados por Lilis. Emilio Rodríguez de Morici suscribe la versión de que un disparo acabó con la vida de Eduardo Ignacio. El licenciado Manuel de Jesús Viñas, en su libreta de apuntes, estableció que Ignacio tenía 2 disparos. Sin embargo, en el acta de defunción de Ignacio, que consta en el libro 4 de defunciones, folio 212 de la Oficialía del Estado Civil de Moca, no se indica la causa de su muerte, ni tampoco cuántos disparos tenía. Los disparos en la calle Colón detuvieron súbitamente la retreta en el parque. Jacobo de Lara envió por el doctor Miguel Morín de Aragón y requirió a las demás autoridades de la común y la provincia. Demetrio Rodríguez llegó a la escena después de sostener un intercambio de disparos con Manuel Cáceres, quien cubría la retaguardia de su hermano Mon. Es sin duda un momento de tensión. A las 4 de la tarde, el cadáver fue trasladado a la gobernación luego de haber estado en una casa en la calle Colón, frente al comercio de Jacobo de Lara. Allí se aseó con productos requeridos a la botica La Salud de Manuel María Sanavia,
y se compró a Vicente Antonio Pérez un ataúd de caoba y velas para el velatorio. El expreso despachado a Santiago para dar la información del asesinato llegó a las 5:30 de la tarde. El toque apresurado de cornetas en la fortaleza San Luis y el ir y venir de militares armados de a pie y a caballo hicieron suponer a la ciudad que algo de suma trascendencia ocurría. Poco tiempo después se susurraba que el presidente había sido herido en Moca o en el camino de aquella ciudad a Santiago. La ansiedad se retrataba en los semblantes. Después se dijo que había sido asesinado. Por doquier veíanse grupos de civiles preguntándose si era cierto, pero nadie se atrevía a asegurar noticias tan alarmantes. Al anochecer se supo que el gobernador de Santiago, general Perico Pepín, junto a miembros de su Estado Mayor, el ministro de Hacienda y Comercio, José de Jesús Álvarez Pérez, y los generales Negrete, Santelices y Lora y otros oficiales, partieron hacia Moca. La gente se recogió temprano. Los centros de diversión en Santiago cerraron sus puertas y a las 9 pocas casas permanecían abiertas. A esa hora, aún para los más incrédulos, la noticia era cierta, aunque todavía no estuviese confirmada. En aquellos momentos de confusión, hubo lugar para esta fotografía de Francisco Adrover, tomada acaso antes de que una vela cayera sobre el velo que lo cubría y lo incendiara. Se decidió trasladar el cadáver entonces a Santiago. El procurador fiscal Ezequiel Hernández levantó un inventario de los objetos que Lili llevaba consigo y los entregó al ministro Álvarez, salvo el revólver Smith & Wesson de 9 milímetros del presidente y sus balas. Antes de que el cadáver de Lilis llegara de madrugada a Santiago y fuera llevado a casa del ministro Juan Antonio de Lora, en la esquina de las calles de Las Rosas, actual 16 de agosto, y San Luis, donde antes estuvo el viejo Palacio de Justicia, a las 11 de la noche, de acuerdo con su acta de defunción, murió en la ciudad el comerciante catalán José Valle Filbá. La idea de Lilis, después de recaudar los 100.000 pesos que pactó en Moca, era conseguir 250.000 pesos en Santiago, para lo cual sostendría reuniones similares a las anteriores que tuvo en La Vega y en Moca con los principales comerciantes de la ciudad, entre los que se encontraba José Valle. Voy para esa, allá nos veremos. Decía el mensaje telegráfico que sastrería el nombre de Valle en clave en el código telegráfico de Lilis, recibió de este. Por lo bajo se decía que Heró conocía de antemano la resistencia de Valle de prestarle más dinero y, efectivamente, el 21 de agosto, Lilis le debía 3.019 pesos de un total de 15.095 pesos y que Valle, entendiendo erróneamente el mensaje como el aviso de alguna represalia de su parte, cuando llegara a la ciudad, se suicidó. Supuestamente, por esa razón no se estableció en su acta de defunción, marcada con el número 132 del folio 342 del libro 5 de defunciones de la actual oficialía de la tercera circunscripción del municipio de Santiago, instrumentada a las 8 de la mañana del 27 de julio, la causa de su muerte. José López, uno de sus empleados, se presentó a la entonces oficialía del Estado Civil del primer distrito en la calle Restauración para declarar su deceso, que tomó Manuel María Abreu, el oficial civil. Anoche a las 11 falleció José Valle, de 55 años de edad, comerciante, casado con María Dolores Espaillat, natural de Mataró, provincia de Barcelona, España, y vecino de esta ciudad. Nada más dice el acta. Pero ¿sería cierto lo del suicidio? Sus últimos hálitos de vida, tuvieron lugar con horas de diferencia. Lilis fue asesinado a las 3 de la tarde y Valle, de acuerdo al acta de defunción, muere a las 11 de la noche. ¿No agonizaría hasta el filo de la medianoche, impactado por la muerte de Lilis, atacado por un infarto o un derrame cerebral, y no se suicidaría? Lamentablemente, no he podido localizar ninguna información fuera de la documentación de la época en fuentes orales, pues el recuerdo familiar no registra ningún episodio de su vida. Sus nietos mayores, María Mercedes Valle Vega y Julio Vega Valle,
nacieron el 18 de febrero de 1897 y el 6 de mayo de 1899 respectivamente, de modo que eran bebés cuando su abuelo José Valles falleció. Su hija menor, Ana Mercedes Valles Payat, nació el 24 de junio de 1893, de modo que todavía no había cumplido 5 años al momento de su deceso. El 27 de julio, en Santiago, los disparos de cañón de la fortaleza y las campanas de las iglesias comenzaron a tocar duelo, cargando de solemnidad la pesadez de aquel día. En el ambiente y el ánimo de la gente había tensión e inseguridad. No se sabía qué podía pasar. La ciudad estaba desierta. Las recuas de 15 y hasta 30 mulos que venían con la cosecha de tabaco no entraron a la ciudad ese día. Los almacenes de Tomás Pastoriza y José María Benedicto en la calle de las Rosas, de Cos Benedicto en la calle del Sol, esquina Cuesta Blanca, de Sulibonelli en la calle Cuesta Blanca y de Kim Pimentel en Pueblo Arriba, los más grandes para su compra y exportación, estaban cerrados. No se oían los fuertes de soga de los recueros, avivando el paso de las bestias. No había animales holgados y redimidos en alguna sombra, ni peones levantando y transportando carga. El comercio de la ciudad estaba muerto. Entre tanto, a las 8 de la mañana, los doctores Raúl von Sterling, Pedro Pablo Doval Valdés, Juan Justo Osorio y Buenaventura Báez La Bastida se dispusieron a embalsamar el cadáver de Lilí para trasladarlo a Puerto Plata a recibir sepultura de acuerdo con los deseos de su padre Lazairo y su esposa Catalina Flan, pero el estado de descomposición en que se encontraba impidió el tratamiento, por lo que lo prepararon para ser enterrado ese mismo día en Santiago. Las guardias de honor del cadáver de Lilis comenzaron en la mañana. La Logia Nuevo Mundo número 5, de la que Lilis era miembro, y una compañía del batallón Cazadores del Yaque la iniciaron. El pueblo, incrédulo, comenzó a desfilar ante el cadáver depositado en la casa de don Juan Antonio de Lora, como dije, en el ataúd que don Jacinto Ramírez había fabricado para sí y que alguien le había solicitado. 2 centinelas vigilaban la puerta de entrada de la casa mortuoria. A las 4:30 de la tarde llegaron allí el ministro de Hacienda y Comercio, el ministro Álvarez, el gobernador de la provincia, José Dolores Pichardo, las autoridades civiles y militares, la banda militar de música del batallón Yaque y el cuerpo de bomberos con su banda de música. Posteriormente llegaron los miembros de la iglesia. A las 5 de la tarde inició el cortejo fúnebre hacia la iglesia parroquial mayor, donde se había dispuesto el entierro a sugerencia de Nicolás Penso, venerable maestro de la Logia Nuevo Mundo número 5, después que el presbítero Honorio Lisis Salcedo fuera conminado por el gobernador Perico Pepín a acogerlos. Una vez se determinó como inviable su traslado en ferrocarril a Puerto Plata, su ciudad natal, y se rechazó su sepultura en la tumba del gobernador Perico Pepín en el cementerio municipal, pensando que una eventual profanación podría producirse por parte de los opositores del gobierno. El cortejo era una manifestación solemne y sentida de la simpatía que Lilis disfrutaba y de la nobleza y generosidad de Santiago. Delante iba la cruz parroquial, seguida de la banda militar de música en uniforme de gala, el clero, el coche fúnebre, la bandera enlutada del batallón Cazadores del Yaque con guardia de honor, el ministro de Hacienda, el gobernador de la provincia y los deudos del generalero, las autoridades civiles y militares, la Logia Nuevo Mundo número 5, la banda de música de los bomberos y el pueblo en general. A ambos lados del cortejo, por esta calle, 16 de agosto, al fondo ven la iglesia mayor, marchaban hileras de bomberos. A la media hora llegó el cortejo a la iglesia mayor. Se celebró una misa de cuerpo presente y 1 hora después, a las 6:30 de la tarde, se inhumó el cadáver junto al presbiterio. Del enterramiento levantó acta el presbítero Liz, haciendo constar que su muerte fue causada por mano violenta. Les presento este documento inédito, se presenta por primera vez en público, el acta de defunción de Lilis, levantada en Santiago por el presbítero Honorio Liz y Salcedo. En la antepenúltima línea aparece el texto que indica: su muerte fue causada por mano violenta. Su enterramiento en la iglesia mayor llevó a que en 1900 Juan Antonio Alix escribiera la 10ª Lilis en la puerta de la iglesia mayor,
que inicia con este verso. En la puerta de la iglesia dicen que sale Lilis preguntándole al que pasa cómo se encuentra el país. José Valle sería enterrado el mismo día, 27 de julio, en el cementerio municipal. En 1900, sus herederos trasladaron sus restos a un lujoso mausoleo en mármol de Carrara que todavía puede verse en su calle central. También en 1900 llegó desde San Tomás, vía Puerto Plata, la lápida de la tumba de Lilis, igualmente en mármol de Carrara. Pero esa lápida original fue destruida en 1988 durante la intervención de la catedral. El 12 de junio de 1980, debido a los trabajos de adecuación del presbiterio de la catedral que entonces se llevaban a cabo, se practicó la primera exhumación de la osamenta de Heró. En esa oportunidad, el fenecido antropólogo Fernando Luna Calderón realizó el experticio forense correspondiente. En 1991, los restos fueron trasladados a la nave lateral sur de la catedral y sepultados al pie del muro oeste, donde hoy está la Estatua de la Piedad, bajo una lápida de piedra pórfido roso antico, diseñada por el escultor Bismar Victoria, con el escudo nacional correspondiente a la época en la que Heró fue presidente, realizado en mosaico veneciano, el mismo de la lápida actual, así como con su nombre y años de nacimiento y fallecimiento, 1845, 1899, y esta lápida, esta segunda lápida, fue destruida durante la intervención de la catedral realizada entre el 2009 y el 2012, pero pudo salvarse el escudo veneciano que está en la lápida actual. El 10 de marzo de 2010, en un acto especial presidido por el entonces arzobispo Ramón Benito de la Rosa y Carpio, los restos de Heró fueron exhumados por segunda vez e inhumados en la iglesia de San Antonio, junto con los de Gloria Severé de Aché y el presbítero Emilio Reyes González, hasta tanto concluyeron los nuevos trabajos de reparación y puesta en valor de la catedral. Un nuevo experticio fue realizado en la ocasión por los antropólogos del Museo del Hombre, como ya mencioné, Clenis Tavares, Renato Rímoli y Víctor Ávila. Finalmente, el 23 de julio del 2012, en un acto especial presidido igualmente por Monseñor de la Rosa y con la presencia de sus descendientes, sus restos fueron nuevamente inhumados en la catedral donde actualmente se encuentran, después de su traslado desde la iglesia San Antonio. Y esta tumba actual de Lilis está enmarcada en restos del piso original de la catedral que donó Manuel Jesús Tavares Portes, tesorero de la Junta de Fábrica. Aunque hoy las tumbas de Lilis y José Valle son dignas, lo cierto es que aquí contrapunteando estos dos personajes que mueren el mismo día, uno en Moca, otro en Santiago, el segundo en Santiago, producto supuestamente de esa llegada inminente de Lilis a la ciudad para sacarle dinero, encontramos que Valle muere dejando una familia numerosa y una gran fortuna. Lilis, en cambio, murió solo y arruinado. Su vida había cumplido un ciclo completo. Surgió de los más bajos estratos de la sociedad, alcanzó la gloria política y económica y finalizó su vida aislado de aquel mundo que una vez lo respaldó y lo llevó al poder. Con su muerte se abrió un nuevo capítulo en la historia dominicana donde prevalecería la lucha caudillista como en la mejor época de Santana y Báez, la cual perduraría hasta muy avanzado el siglo XX. Muchas gracias. Yo creo que hemos disfrutado de esta conferencia de Edwin Espinal Hernández. Quisiéramos invitar a la presidenta en funciones de la Fundación Jacobo de Lara, María Elena de Lara Betances, a subir junto con el maestro Porfirio Méndez para entregar unos obsequios, unos libros propios de la mocanidad a Edwin por el esfuerzo que ha hecho de venir a compartir con nosotros. Así que, María Elena, si usted puede subir, y el maestro, por favor, le vamos a entregar 3 libros de la mocanidad. Edwin recibe El Degüello de Moca, escrito por don Bruno Rosario Candelier, una novela que recoge lo que es la epopeya que marca a los mocanos en su identidad cultural. Don Bruno dice que El Degüello de Moca es la lumbre de la mocanidad porque una tragedia la convirtió en la epopeya que nos dio el carácter de pueblo heroico, valiente, amante de la libertad. El segundo libro es La lumbre de la mocanidad. Ahí están recogidos los grandes escritores mocanos, poetas, narradores, etcétera.
Y el tercero es el libro más emblemático de la Iglesia Mayor, Nuestra Señora, Sagrado Corazón de Jesús, Patrimonio Monumental de la República Dominicana, escrito por el doctor Artañán Pérez Méndez, que tú conociste, fue tu profesor. Y se te va a entregar cuando salga de imprenta, que esperamos que sea pronto, el libro que Artañán dejó sobre la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, que tiene casi 500 páginas. Agradecemos el esfuerzo, vamos a darle un aplauso de nuevo a nuestro querido Edwin Espinal Hernández. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en este primer noche del triduo del 10º aniversario del Museo 26 de julio, y los invitamos a que mañana tenemos el izamiento de la bandera a las 8, a las 8:30 el Te Deum, y a las 10 en punto ese acto central que va a ser extraordinario, hermoso, y donde la Fundación Jacobo de Lara va a dar una sorpresa mañana.